La historia inicia un poquito fuerte, ya que en plena ceremonia y frente a todos los presentes, el príncipe Kyle acaba de romper su compromiso con su prometida, la princesa Scarlett el Endymion, quien de hecho es nuestra protagonista. La chica no puede creer lo que sus ojos están escuchando. El tipo le vuelve a repetir que hasta aquí llegó su compromiso, y de hecho el descarado lo hace para comprometerse con Teresa Hopkins. Lo curioso de todo es que todos los presentes la aplauden y mencionan que de hecho hacen una mejor pareja. La mojigata de Teresa le dice que no tiene de qué preocuparse, ella se encargará de cultivar el amor entre ellos, lo cual pone muy feliz al príncipe Kyle, mencionando que es una mujer muy adorable en comparación con la aburrida e insípida de su exprometida. De hecho, aún nos explica cómo pudo estar comprometido 17 años con alguien tan aburrida. Pues resulta que los dos están comprometidos incluso desde antes que nacieran. Fue un acuerdo que se firmó entre ambas familias y no se puede romper así como así. Kyle responde que después de que todos se enteren de los crímenes que ha cometido, les será muy fácil romper su compromiso. Ante esto, Scarlett le pregunta ¿de qué rayos habla? Ella no ha cometido ningún crimen. Kyle le responde que todo este tiempo ha despreciado a Teresa por su clase, rayaba sus cuadernos, la encerraba en el baño y hasta la empujó de las escaleras. Y según él, eso es algo imperdonable. Aún así, Scarlett no tiene ni idea de lo que está hablando, pero a pesar de que la están inculpando y tratándola como delincuente frente a todos, Scarlett se ve bastante tranquila y con serenidad le dice que acepta romper su compromiso. Kyle le dice que esa manera tan arrogante que tiene es la misma que la de una villana. Al escuchar esto, Scarlett piensa que si a pesar de todo la van a ver como una villana, entonces ya no tiene por qué contenerse. Así que le pide un último deseo al príncipe Kyle. Kyle termina aceptando, así que le pregunta qué es lo que quiere. ¿Dinero, joyas o riquezas? ¿Me permite romperle la cara a esta maldita zorra? ¡Esta perra está loca! Príncipe idiota, me hicieron enfurecer. Literalmente el último deseo de Scarlett era partirle la cara a esta zorra. Sin embargo, este arrebato no surge de la nada, y para entenderla un poquito mejor, tenemos que viajar varios años atrás. Resulta que desde que era una niña, a Scarlett le encantaba repartir putazos a los demás. Esto provocaba que su hermano Leonardo estuviera siempre encima de ella. Sin embargo, no es que a Scarlett le gustara golpear por golpear, sino que lo hacía por defender a los demás. Aunque eso sí, no puede negar que disfrutaba de hacerlo. Fue obvio que lo disfrutaste. Toda salpicada de sangre, brincando y sonriendo de oreja a oreja. Pues sí. Leonardo le decía que entendía su punto, pero a pesar de eso le pidió que tratara de comportarse como toda una damita. Fue así que un día llegó la ceremonia donde la presentarían ante la sociedad. Es ahí donde conoció a un niño quien le preguntó cómo se llamaba. Ella le respondió que era la hija del conde el Endymion y su nombre es Scarlett el Endymion. Pero curiosamente el mocoso este le cayó de una y le preguntó si era tonta, diciéndole que solo le preguntó su nombre y el resto estaba de más. Resulta que ese mocoso engreído era el príncipe Kyle, el segundo príncipe del reino. Fue de esta forma tan desagradable como conoció al que sería su futuro esposo, y fue ese día en el que empezó su pesadilla. Pues Kyle era un niño malcriado que durante todos estos años no ha hecho nada más que humillarla y literalmente tratarla como esclava. ¿No crees que esto ya fue demasiado? Lo lamento mucho, Scarlett. ¡Hijo de la chingada! Soporté y lo seguí soportando. Cuando pasaron los años, Scarlett se convirtió en la alumna modelo de toda la escuela. Era hermosa, inteligente y sacaba las mejores notas de todos. Pero a pesar de eso, incluso en la academia, Kyle le seguía maltratando. Pero después de tantos años de maltrato, Scarlett desarrolló nervios de acero y aprendió a soportarlo. Un día el tipo llegó como loco a su salón y literalmente se la llevó a rastras con él. Resulta que Kyle estaba furioso porque mientras que ella era la mejor de la clase especial, a él lo habían mandado a la clase normal. Él pensaba que Scarlett se estaba burlando de él, por lo que de la nada, el desgraciado sacó una daga y la amenazó con cortarle el cabello, para tenerlo como un trofeo de la clase especial. Y una vez más la humillaría diciéndole que es una esclava y no puede hacer nada para defenderse. Y llegando a este punto, Scarlett ya estaba hasta la madre de Kyle. Ya no podía seguir soportándolo. ¿Podrían pelearse en otro lado, tórtolos?
Scarlett estaba a punto de partirle su madre, pero justamente antes de hacerlo, un misterioso tipo trepado sobre este árbol los detuvo. Resulta ser que este tipo era Julius von Pakistan, nada más y nada menos que el primer príncipe del reino, o sea, el hermano mayor de Kyle, alguien totalmente diferente. Pues mientras Kyle es un mimado, maleducado y engreído, Julius es todo lo contrario. Julius se acerca hacia Scarlett y le pide disculpe a su hermano por haber sido tan maleducado, a lo que Scarlett le responde que no tiene de qué preocuparse, siempre hace lo mismo y ya está acostumbrada a este trato. Sin embargo, esto molesta a Julius. ¿Cómo que siempre? Había escuchado que su hermano le gustaba molestar a su prometida, pero jamás pensó que fuera cierto, así que confronta a Kyle y le dice que por su bien más le vale que eso sea mentira. Kyle no encuentra mejor forma de defenderse que ordenar a sus sirvientes golpearan a su hermano. No obstante, este se niega, pues Julius es el primer príncipe y obviamente es más importante que él, por lo tanto no puede desafiar al príncipe Julius, y al pobre de Kyle no le quedó más que salir corriendo como una gallina, no sin antes advertirle que se las pagará. Me las vas a pagar. Scarlett le agradece por haberla salvado y aquí procede a contarnos que el reino tiene dos príncipes. Uno de ellos es Julius, hijo de la reina y del rey, y el primogénito, lo que lo convierte en el legítimo heredero del trono. Julius es un príncipe correcto que no tolera la injusticia. Ante esto, ciertos nobles sintieron amenazados sus intereses. Por lo tanto, estos grupos crearon una nueva facción y ahora tratan de impulsar al príncipe Kyle para que él sea el futuro rey. Estas facciones se han trasladado incluso a la academia, la cual también está dividida. Julius le cuenta que estaba trepado sobre ese árbol porque quería leer. Sin embargo, ahora ha descubierto una razón por la que preferiría quedarse en el salón. Mucho más interesante que cualquier libro que pueda leer. Why do birds suddenly appear? Luego de esto se armó un alboroto en la academia, pues resulta que Julius ha destronado del primer puesto a Scarlett sacando una puntuación perfecta. Pero Scarlett sabe que esto no es normal, por más que se esforzara nunca había sacado un 100 perfecto, porque los profesores siempre se lo negaron, lo que significa que este tramposo usó su poder para influenciar a los profesores. Por lo tanto, a ella no le queda de otra que esforzarse aún más para hacerlo perfecto, y su esfuerzo dio resultados porque en los siguientes exámenes, Scarlett volvió a recuperar el primer puesto. Ante esto, Julius se acerca a ella para felicitarla y después de esto se retira como si nada. Al ver esto, las demás murmuran que es un encanto, pues escucharon por ahí que Julius quería ver a Scarlett feliz, por lo tanto no se esforzó y lo hizo mal a propósito. Es decir que con estos rumores, Julius quedó ante todos como un ser bondadoso, lo cual hace ver a Scarlett que Julius no solo es un tramposo, sino también es muy inteligente. Desde entonces Julius se aparecía por donde fuera que Scarlett estuviera. Scarlett trataría de ponerle un alto, preguntándole por qué se la pasa persiguiéndola, pero este se ríe, mencionando que solo es pura coincidencia. Mientras regresan a casa, Julius le pregunta si Kyle ya la trata mejor, pero Scarlett le responde que de hecho desde que lo degradaron a la clase normal, ni lo ha visto, a lo que Julius le dice que se alegra de eso. No obstante, esto detiene a pensar a Scarlett, preguntándose si acaso es que el príncipe Julius se la pasa detrás de ella no para molestarla, sino que lo hace para protegerla de Kyle. Tu cabello plateado es precioso. Every time you are near. Jamás permitiría que perdieras tu hermosa cabellera. Tú eres única. Ay, el amor. Como un animal exótico. ¿Qué? Sin embargo, descubre que por su forma de ser, Julius más bien la ve como un animal exótico. Le propone que se convierta en su prometida, ya que él la trataría mejor. O sea que para él sería como una mascota. Y volviendo al presente, como ya se dieron cuenta todo ese odio y estrés acumulado, llegaron a niveles insospechados que no soportó más y esa fue la razón por la que descargó su ira contra la embustera de Terenesa. ¡Bien! Durante todos estos años no solo tuvo que soportar al príncipe Kyle, sino que también tenía que soportar a todos los miembros de su facción. A pesar de saber que sus acusaciones eran infundadas, ellos lo apoyaron. Eso también los convierte en sus enemigos, y por lo tanto tendrá que desquitarse con ellos, y también les pone sus putazos a cada uno de ellos.
Guía a estos hombres a un apacible descanso. Muy bien, caballeros, a bailar. ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! ¡La dama rabiosa! Después de darle sus cachetadas a todos, se dirige con Kyle para tener una última pieza de baile, así que se prepara para el acto final. Y aunque su hermano corre como loco para evitar que eso pase, fue demasiado tarde. Y después de tantos años, Scarlett por fin se vengó de todo lo que Kyle le ha hecho. Eso sí es de gángsters. De gángsters. Ya me siento mucho mejor. Obviamente Leonardo y Julius le preguntan en qué estaba pensando para golpear a todos ellos, pero como ya sabemos, Scarlett le dice que tenía una razón muy grande. Aunque no lo crean, todos esos nobles no eran más que unos criminales y habían cometido muchas fechorías, no mostraron el mínimo remordimiento y por eso debía castigarlos. ¿Y la verdadera razón? Me hicieron enfurecer y les di una paliza. Pero obviamente Scarlett lo hizo porque quería darle sus buenas cachetadas a todos estos tipos, cosa que molesta a Julius, pues le dice que no debió haber hecho eso, pero sin él, porque resulta que Julius se muere por ver cómo se agarra a putazos con todos los demás. Mientras Leonard piensa en cómo decirle a sus padres que una vez más Scarlett armó un alboroto, nuestra protagonista comienza a ver un poco borroso, se siente un poco mareada y de la nada cae desmayada. Afortunadamente, horas más tarde logra despertar gracias al sonido de unas campanas, las cuales reconoció de inmediato. Estas campanas son de la iglesia del dios del tiempo. Al escuchar esto entiende que si se desmayó fue porque se excedió en usar el poder de su bendición. En eso nuestra protagonista abre los ojos, pero se llevaría tremenda sorpresa al encontrarse con una sirvienta con una daga encima de ella, lista para asesinarla. Pero con tremendo golpazo, Scarlett se deshace de ella fácilmente. Al escuchar tremendo golpe, Leonardo corre apresurado para saber qué está pasando, pero con una sonrisa de oreja a oreja, Scarlett le responde que ya se ocupó de él. Leonardo se sienta a hablar con ella y le confiesa que estaba muy preocupado, pues pensaba que jamás despertaría. Scarlett se disculpa con él. Después de analizarlo, cree que sí se le pasó un poquito la mano, así que le pide perdón. Es en ese momento que aparece el príncipe Julius, quien se sienta a conversar con ellos, pues le revela que ambas familias han llegado a un acuerdo para disolver su compromiso. Además, el príncipe Kyle fue desheredado debido a sus actos. Y por si fuera poco, Scarlett no estaba loca, pues le confiesa que efectivamente ellos ya tenían sospechas de que varios nobles estaban por malos pasos y gracias a ella pudieron desenmascararlos. Scarlett le pregunta cuál será su castigo, pero Julius le responde que jamás podrían castigarla, ya que ella es alguien muy importante para el imperio. Además de eso, le revela que todos sus actos se han expandido por el reino como pólvora. Todo el mundo sabe que gracias a ella lograron encarcelar a varios nobles malvados y por lo tanto, ahora el pueblo la ve como una heroína y es por eso que ahora le han dado el nombre de la Dama Sangrienta, cosa que a Leonard no le gusta para nada, pues justamente cuando la gente ya había olvidado el apodo de la Dama Rabiosa, ahora le ponen uno nuevo. Siguiendo con el tema, Julius le confiesa que ahora tienen sus ojos puestos en el conde Godwyn, pues piensan que él es quien lideraba la facción del príncipe Kyle, y de hecho piensan que él era quien estaba manipulando al príncipe, por lo tanto debe ser castigado severamente. Es aquí donde también le revelan que tienen un infiltrado en la facción de Kyle, y ese infiltrado era nada menos que Sigurd, el achichincle personal de Kyle. Este se disculpa con Scarlett por haberla tratado tan mal en el pasado, así que para compensar sus actos, le dice que puede hacer con él lo que ella quiera. Y bueno, no le den cuerda porque luego nuestra protagonista elige darle un putazo a Sigurd. Así se habla. Ahora estamos a mano.
Bueno, más o menos, ya que solo lo hizo para probar su lealtad, y al ver que Sigurd no se movió para esquivarlo, significa que estaba dispuesto a recibir el puñetazo, y eso significa que puede confiar en él. Tras haber terminado la conversación, Scarlett se siente diferente, pues ahora que ya no está atada a ese patán, se siente totalmente libre. Sin embargo, ahora hay otro asunto que debe resolver, así que se dirige a la cabaña donde tienen custodiada a la sirvienta que trató de atacarla, pero al llegar ahí solo se encuentra la ropa de la sirvienta. Lo curioso es que en la misma habitación se encuentra un pequeño lobo negro que inmediatamente trata de atacarla, pero en un instante Scarlett le pone un estate quieto y descubre que esa sirvienta era un nahual. El lobo se vuelve a transformar en su forma humana y esta vez descubre que realmente se trata de un chico, quien rápidamente toma su daga y se dispone a acabar con ella. Sin embargo, Scarlett observa que el chico tiene una marca de maldición en su cuerpo, lo que significa que alguien más lo está controlando, así que le propone un trato. Si logra liberarlo de su maldición, entonces tendrá que contarle quién lo mandó. El muchacho acepta, ya que sabe que romper esa maldición es imposible, y habiendo hecho el trato, Scarlett somete al muchacho, aunque eso sí le pide disculpas por ser tan brusca, y lanza sobre él un hechizo llamado Revertir. Mientras que el hechizo entra en acción, nos cuenta que en este mundo todas las personas nacen bajo la bendición de algunos de los dioses que existen. Los que despiertan estos poderes son capaces de usar el poder de los dioses. A ese poder se le llama bendición. Y por sorprendente que parezca, la maldición desaparece del cuerpo del muchacho. Bueno, más o menos, ya que le revela que realmente lo que hizo fue regresar el tiempo al momento en que su cuerpo no tenía esa maldición. Pues resulta que la bendición de Scarlett puede controlar el tiempo. Y esa es la razón por la que la familia real la quiere tener en su poder, ya que esa habilidad es muy importante. Sin embargo, no todo es tan bueno, ya que esa habilidad consume mucha energía vital, por lo tanto, si se excede, podría incluso morir. De hecho, cuando les puso sus putazos a los nobles, usó la habilidad de aceleración, y como ya sabemos que se le pasó un poquito la mano, terminó muy exhausta. Como ella cumplió su promesa, ahora le exige al muchacho le revele quién lo envió a eliminarla. El chico le confirma sus sospechas, pues le revela que quien lo envió fue el conde Godwyn. Resulta que lo envió para cobrar venganza por haber golpeado a una de sus criaturas el día del baile. Además de eso, el conde Godwyn está relacionado con la venta de esclavos. Al ver que Godwyn realmente es un tipo de mucho cuidado, Scarlett decide ponerle un alto, y no podría ser de otra forma que dándole unos buenos golpes, a lo que el muchacho le pregunta ¿por qué está tan obsesionada con golpear a las personas? Yo también me lo pregunto. Golpear a los que te hacen enojar es como debe actuar una dama. ¿Qué mamada? El muchacho decide darle más información. Por ejemplo, que Godwyn se presenta una vez al mes en una subasta de esclavos y, para su fortuna, la siguiente subasta será la próxima semana. Aunque no sabe el lugar exacto de la subasta, podría serle de ayuda, así que le pide lo deje ir con ella. A lo que Scarlett acepta encantada. Vayamos juntos a la capital, la ciudad de Grand Hill. Es así que 3 días después, nuestros protagonistas emprenden su camino hacia la capital. Sin embargo, hay algo que no entienden, y es por qué el príncipe Julius también fue con ellos y a él nadie lo invitó. Julius les responde que cuando se convierta en rey, no podrá salir del palacio, como el próximo rey quiere ver y comprender cómo vive la gente de su reino, para que cuando sea el rey pueda hacer un gran trabajo por ellos. ¿Y la verdadera razón? No quería perderme la oportunidad de verte en acción. Aunque la verdadera razón por la que Julius se haya ido con ellos es porque se muere de ver cómo Scarlett le da sus buenos golpes a los delincuentes. Y hablando de delincuentes, precisamente en esos momentos son interceptados por una banda de rufianes, pero lejos de asustarse, a Scarlett le brillan los ojos, pues eso significa que podrá agarrarlos a golpes. Nanaka trata de hablar con ellos y les pregunta si es que acaso saben dónde se encuentra un tal Young, pero los tipos le dicen que no conocen a nadie con ese nombre. Y más les vale que vayan preparando sus cositas porque los van a dejar en calzones. En este barrio los débiles son presa fácil de los más fuertes. Así que de una se lanzan contra ellos. Esta vez Scarlett invoca un hechizo llamado Fortalecimiento Corporal. Y como era de esperarse, de una acaba con todos los bandidos. Al ver pelear, los bandidos reconocen ese cabello plateado.
su fuerza monstruosa, cruel y violenta, y esos ojos azules que te congelan el alma. No cabe duda que se trata de Scarlett, la dama de los puños asesinos. Cuando estaba por hacer añicos a este bandido, el gallina prefirió rendirse y decidió hablar, revelándole que el tal Young se esconde en una taberna unas cuantas calles adelante, y gracias a esto, Scarlett decidió perdonarlo. Te agradezco mucho la información. Bueno, más o menos. Gracias a esto, Julius está feliz, pues por fin pudo ver a Scarlett en acción. Sin embargo, no es tiempo para bromas. Ahora el punto es hacer hablar a ese tal Young. Pero para esto, Julius le pide ser él quien entreviste a Young, ya que, a diferencia de cierta damita, él no recurre a la violencia, y eso es lo mejor para la misión. Así que inmediatamente se dirigen a esta taberna donde tan solo unos minutos después, Julius regresa tranquilamente, revelándoles que solo jugó con la mente de Young. Le mintió diciendo que sabe que vendía información de sus clientes a otras personas, y si no quería que hablara, pues tenía que hacer lo que quería. Y así de fácil Julius le sacó la sopa. Por lo tanto, el siguiente paso es buscar la manera de infiltrarse en esa subasta. Creo que tengo una idea de cómo poder infiltrarnos. Vemos a Scarlett reunida con este tipo, quien le menciona que si una dama como ella se relaciona con Young, dañará su reputación. Verán, este tipo es Lord Satarin, el encargado de contactar a los compradores de esclavos con Young. El plan de nuestra golpeadora profesional es hacerse pasar por una compradora de esclavos para así llegar hasta Young, y por eso acudió acompañada de Nanaka. Al verlo, el tipo rápidamente reconoció que se trataba de un hombre bestia, lo que significa que efectivamente es una compradora de esclavos, y eso le daría más credibilidad a su historia. Scarlett le comenta que escuchó que dentro de poco habrá una subasta en la capital, y a ella le encantaría asistir para comprar algunos peruanos. Sin embargo, aquí se encuentra con un problema, pues para poder asistir a esa subasta debes tener cierta reputación como compradora de esclavos, algo así como una membresía, y para pasar por todos esos filtros se debe esperar un mínimo de 6 meses. Sin embargo, él podría hacerla pasar como un familiar suyo para poder entrar a esa subasta, pero para eso hay algo de ella que quiere a cambio. Pero lo que el tipo quiere es que le entregue a ese hombre bestia que trae como acompañante, ya que el tipo está obsesionado con las especies exóticas y sobre todo por los hombres bestia. Pero obviamente Scarlett jamás aceptaría un trato como ese. En ese caso, con gusto acepto su oferta. Bueno, más o menos, porque Scarlett aceptó entregárselo a ese hombre. Pero a pesar de eso, Nanaka no está enojado ni un poquito, porque esto también era parte del plan. Nanaka conoce muy bien cómo se mueven esos delincuentes, y sabía que esa sería su petición. Por lo tanto, todo salió como esperaban. Aunque en eso, Nanaka le hace saber que está sorprendido, pues jamás pensó que Scarlett podría arreglar las cosas hablando, o sea, sin echar putazos. ¡Me lastimas! ¡Solo era un chiste! Los dos regresan a la posada donde Julius los esperaba, y al verlos ilesos, este también se sorprende de que todo haya salido bien sin recurrir a la violencia, y le hubiera encantado ver algo tan inusual. Me sorprendes. Scarlett deja descansar a Nanaka, mientras que ella decide dar un paseo por la capital para despejar su mente, a lo que Julius le responde que, curiosamente, él también tiene que salir, así que Scarlett se dirige al mercado, pero sospechosamente él va detrás de ella. Scarlett le pregunta ¿hasta cuándo piensa dejarla en paz? Él le responde que tiene que hacer algo en esa calle y solo es casualidad. Scarlett decide ignorarlo y continúa con su paseo por la capital, pero a donde quiera que vaya, ahí estaba Julius. Por eso Scarlett no duda en preguntarle si sigue teniendo cosas que hacer en la misma calle, pero después de varios minutos, él le responde que realmente solo la estaba espiando. Quiero golpearlo. Scarlett decide regresar a la posada, pero Julius la detiene y le entrega un pay de manzanas que compró. Y aunque Scarlett estaba muy molesta, descubrimos que este postre es su debilidad. Por lo tanto, deciden sentarse en una banca para degustar estos deliciosos pies de manzana. De repente, Julius se abre con Scarlett. Le cuenta que cada vez que venía a la capital, tenía el sueño de comer uno de esos pies al lado de ella. Esto hace pensar a Scarlett que lo que Julius quería era mostrarle el distrito y recorrerlo con ella. Si lo hubiera dicho desde el principio, no se habría comportado así. Julius continúa hablando de él. Todo le parecía aburrido, lo único que le entretenían eran las cosas feas y deformes. Como era el príncipe heredero, todos lo adulaban y trataban de congraciarse con él,
Todos, excepto una personita. Aquella vez que conoció a una persona que acababa de ser maltratada por el príncipe Kyle, él se acercó para decirle literalmente que se acusara con su papá, pero esa mujer, confiada y con un temperamento de hielo, le respondió que ella no le importa en lo absoluto ese mocoso. Pero qué broma tan graciosa. Ese fue el día que la conoció, y desde ese día no pudo olvidarla. Como ya se lo dijo, la mayoría de las cosas de este mundo le parecen aburridas. Por eso quiere que al menos el pequeño mundo que ve a través de sus ojos esté lleno de cosas divertidas. Y le confiesa que ahora mismo lo más divertido de su mundo es ella. De la nada, el atrevido le da un beso en la mejilla y le hace saber que esta vez no es amor por una mascota como la veía antes. Sabe que ahora es un amor totalmente diferente. Estoy muy consciente de que mis sentimientos por ti son diferentes a un amor común. Eres lo más preciado para mí que pueda existir en este vasto mundo. Más tarde, Scarlett regresa a su habitación, pensando que solo le dijo esas cosas para burlarse de ella, pero aunque ya sabemos que es una chica toda bien rudota, la que le gusta partir madres, al parecer Scarlett se quedó esperando que pasaran otras cosas más atrevidas, pues ahora mismo no deja de sentir una extraña sensación en sus labios. Pero lo mejor será olvidar ese horrible momento, y mejor saltamos al lugar donde Scarlett está a punto de negociar su pase a esa famosa subasta, pero antes de hacerlo, el tipo le menciona que deberá corroborar que ese tipo realmente es un hombre bestia. A Scarlett no le queda más opción que aceptar y le pide a Nanaka que se transforme en bestia, y tras corroborarlo, el tipo manda llamar a uno de sus secuaces, llamado Donovan, para presentarle a la nueva socia, y de paso para que se lleve a ese hombre bestia. Al verlo, el tipo menciona que los hombres bestia tienen una gran capacidad de regeneración, así que sin una pizca de compasión, lo ata al cuello para llevarlo con él. Aunque tristemente por su cara, algo me dice que no le espera nada bueno a Nanaka. Por lo tanto, se niega a seguirlo, a lo que el tipo no hace más que darle un latigazo. ¡Corre, perro de mierda! Pero para su sorpresa, Scarlett detiene fácilmente el látigo, mencionando que tiene una mascota muy malcriada. Pero no tiene de qué preocuparse, ella le enseñará cómo comportarse. Donovan dice que a ver si como ronca duerme, aunque sea una damita, no tendrá piedad de ella, así que comienza a atacar. ¡Perra de mierda! Pero Scarlett es tan fuerte que el pobre Donovan no podía ni siquiera mover su látigo. Scarlett se deshace de él, mandándolo a volar por los aires. Libera a Nanaka y le pide que aguante solo un poco más. El pobre tipo entiende que lo que le conviene es no hacer enojar a esa cosa salvaje, así que le da todos los detalles de la famosa subasta, y tras haber obtenido lo que quería, Scarlett se retira. Pero se encuentra con otro problema, pues Leonardo se enteró que su hermanita, una vez más, la anda liando. Maldito príncipe inútil. Leonardo estaba furioso con ellos, ya que sus métodos no son los mejores. Aunque tenga los apodos más ingeniosos que ha escuchado en su vida, sigue siendo su hermanita y él solo quiere protegerla. Por tal motivo, él también se puso a investigar y recaudó información. Sin embargo, mientras estaba preocupado por idear un plan para infiltrarse a la subasta, Julius no desaprovechaba cualquier oportunidad para molestarla, pues en un pequeño instante que Scarlett lo miró, le dijo que si acaso quería otro. Claramente se refería al beso que le dio, pero el muy chistoso le dijo que se refería al pay de manzana. Ajá, sí, ¿cómo no? Leonardo le pide a Scarlett que regrese a casa, sin embargo esta se niega rotundamente, a lo que Leonardo le pregunta por qué es tan testaruda. Ella le responde que desde que rompió su compromiso ya no tiene que contenerse, y ahora quiere dar rienda suelta a sus instintos asesinos. Desde pequeña siempre se ha preguntado por qué la gente buena es la que más sufre, y a los malos son a los que les va mejor. Ellos aplastan a los débiles sin piedad, y son tan astutos que sus crímenes quedan impunes. El conde Godwin es el más claro ejemplo, y por eso tiene una cosa bastante clara. Si debo golpear a alguien, será mejor que sean los nobles malvados y corruptos de este reino. Ok. Además, como es hija de un conde muy importante, digamos que está en el mismo rango de los demás, y por lo tanto, no pasa gran cosa si le da sus cachetadas. No obstante, ahora Leonardo le da otra noticia, pues no solo los nobles están involucrados, sino que también temen que Godwin tiene lazos con Bankitch.
Vanquish es el imperio vecino que se destaca por su militarización, y aunque durante años tuvieron peleas con ellos, se firmó un armisticio entre ambas naciones y ahora han fortalecido sus relaciones. Por lo tanto, creen que Godwyn tiene contacto con los dragones del cuello carmesí. Y en un cambio de escena, vemos a un anciano observando una fotografía de Scarlet, mencionando que por su culpa sus planes se fueron al carajo. Por lo tanto, le encarga una misión secreta a este tipo. Tu misión es eliminarla cuanto antes. En eso vemos a Scarlet bajando de su carruaje vestida con un elegante vestido blanco, siendo escoltada por el mismísimo Lord Satarin. Ya entendió que lo mejor era no hacerla enojar, así que este la lleva a la tan esperada subasta de peruanos, el lugar donde se esconde el desgraciado de Lord Godwyn. Porque esta será su última subasta. El plan de nuestros héroes es demasiado sencillo, solo podrán infiltrar a 10 personas como máximo a la subasta. Obviamente cada invitado es inspeccionado exhaustivamente, eso significa que no podrán entrar armados. Aunque usen la magia, les será muy difícil a los infiltrados atrapar a Godwyn, por lo tanto la opción más segura y sencilla es que Scarlet se agarre a golpes con ellos. Por eso a Leonardo no le quedó otra que aceptar que su hermanita participe en la misión, pues además si logra acabar con esos nobles, quizás le pongan un apodo menos terrible. Al llegar a ese elegante salón, Scarlet escucha cómo todos esos cerdos hablan de sus planes. Algunos mencionan que a sus hijos les llevarían un boliviano para jugar con ellos, mientras que otros dicen querer comprar algunos peruanos para tenerlos como criaturas exóticas. Obviamente Scarlet no puede evitar sentir náuseas de escuchar a estos miserables. En esos momentos las luces se apagan y aparece el Puff Diddy, el anfitrión de dicha subasta, quien les da la bienvenida a todos sus invitados, y sin perder un minuto más da inicio a la subasta. La primera subasta es una especie de paloma peruana con una sola ala. Rápidamente todos los nobles rompen el cochinito y hacen sus ofertas. Mientras tanto, Scarlet observa detenidamente cada rincón de este lugar. En eso se le acerca un hombre molesto, el cual era nada menos que Julius. Este se infiltró para ayudarla a dar con Godwyn. Bueno, más o menos, ya que lo que realmente quiere es ver a Scarlet repartir golpes, otra vez. ¿Qué, no lo viste venir? Maldito príncipe doble cara. Antes de seguir, Scarlet le propone hacer un trato. Pase lo que pase, será ella quien se encargue con sus propias manitas de acabar con Lord Godwyn. Julius piensa aceptar su propuesta, pero le deja saber que no le resultará barato, así que le pregunta qué le dará a cambio. Como ya sabemos que la habilidad de Scarlet es muy poderosa, se inclina ante él y le promete que le jurará lealtad a su reino hasta el fin de sus días. Pero Julius le dice que lo que quiere es que le jure lealtad solo a él, o sea que la quiere para él solito. Aborazado. Scarlet le menciona que pronto será el rey, o sea que tarde o temprano ese será su destino. Por lo tanto sí, ¿por qué no? Y habiéndole jurado que tarde o temprano será su mujer, ahora sí Julius está puestísimo para acabar con Godwyn. Intuye que debe estar desde donde pueda ver todo, así que se dirige al palco por ese cerdo. Julius le pide que le muestre un gran espectáculo que solo ella puede hacer. Obviamente no le den alas a la muchacha, porque Scarlet acepta encantada. Fin, ha llegado la hora de ver al hombre al que anhelan mis puños. En su camino se encuentra con un grupo de guardias, por lo tanto se lanza contra ellos y les da sus buenas cachetadas. Después de haberlos derrotado, por fin llega hasta el palco de Godwyn, donde por fin encuentra a ese cerdo. Al ver que es esa mujer que inspira pura aura, se da cuenta que es nada menos que Scarlet el Endymion. Su hijo todavía se la tiene guardada por haberlo golpeado el día del baile, por lo tanto decide que será él quien se encargue de ella. Así que invoca un hechizo de rayo, con el cual hará que desde el cielo le caiga un rayo y derribe a sus enemigos, para dejarlos como pollos rostizados. Pero antes de que eso pase, Julius levanta su mano y menciona que no aprueba ese hechizo. Por lo tanto, en un segundo el hechizo se desvanece, pues Julius tiene un anillo conocido como el sello imperial, el cual puede anular cualquier otro tipo de hechizo. Solo hay una persona que puede usarlo, y eso significa que entonces es el príncipe Julius. ¡El príncipe Julius! Sin embargo, esto provoca la risa de todos, ya que sería imposible que el príncipe ande en esos terrenos, y sobre todo porque si realmente es él, significa que están muertos, y por lo tanto no puede ser él, ¿verdad?
Si quieren acabar y ocultar todas sus fechorías, deben acabar con ellos. Por lo tanto, llaman a su arma secreta, Donovan, el tipo que Scarlett tiró por los cielos, y que ahora lo han convertido en una bestia horripilante. Cuando estaban a punto de ser atacados, un misterioso hombre se interpone. Era nada menos que Sigurd, quien también es uno de los infiltrados, pero antes de que se los despachen, Scarlett le deja bien en claro que por ningún motivo toque a los nobles, ya que ella quiere encargarse uno por uno de todos esos cerdos. Y toda esa escoria que se hace llamar nobleza es mi comida. La pelea inicia. Como era de esperarse, la condenada de Scarlett se veía re feliz de estarle dando sus buenos golpes a todos esos nobles. Ante tremendo escándalo, todos los compradores empiezan a huir, entre ellos el desgraciado de Godwyn. Scarlett no puede permitir que su presa se escape. Aquí descubrimos el poder de Leonardo, una especie de ojo mágico que lo puede ver todo. Gracias a su habilidad de clarividencia, puede atravesar paredes, con lo cual descubre que Godwyn planea escapar a través de la azotea. Lo peor no es solo eso, sino que también puede ver que quien los está esperando es un dragón, lo que confirma las sospechas de que Godwyn está coludido con los dragones del cielo carmesí del imperio de Vanquish. Si escapa, no lo volverán a ver jamás. Obviamente Scarlett no puede permitir eso, así que se quita las zapatillas para apresurar el paso. Una vez más, utiliza su habilidad de aceleración y sale disparada para detener a Godwyn. Aceleración. Con permiso. Scarlett llega a la azotea del edificio, donde encuentra a Godwyn y a su hijo a punto de abordar ese dragón. Estos le reclaman al domador que no tenga preparado todo listo para huir, por lo tanto le gritan que se arrodille ante ellos y les pida perdón. Pero el tipo los mira con indiferencia y ordena a su dragón Rex acabe con ellos, por lo que Rex prepara su cola para aplastarlos. Pero antes de hacerlos papilla, Scarlett los defiende, ya que, como les dijo, es ella quien debe acabar con ellos. Al ver que esa intrusa se interpuso en su camino, el misterioso hombre revela su identidad. Le menciona que al haberse interpuesto, solo hay una cosa que quiere hacer con ella. ¡Qué maravilla de mujer! Cásate conmigo. ¿Qué mamada? No me casaré con usted. Resulta que al ver lo fuerte que es, el tipo quedó enamorado profundamente de Scarlett y le propuso matrimonio ahí mismo. Pero Scarlett le dice que no esté chingando y derrota fácilmente al dragón. Aún así, el hombre no se da por vencido y le pide una y otra vez le permita cortejarla. Scarlett le da unos buenos golpes para que entienda que no quiere nada con él, pero realmente estaba tan enamorado de ella que no pensaba darse por vencido. Por lo tanto, el tipo le menciona que si se lo pide, él puede acabar con Godwyn de su parte. De hecho, descubrimos que él es Alfheim Reyr Vanquish, el príncipe de Vanquish. Fue enviado especialmente para acabar con Godwyn, ya que el reino de Vanquish solo lo utilizó. Ahora que ya no lo necesitan, deben acabar con él. Pero Scarlett le dice, ¿a dónde vas, papi? Ella es quien debe acabar con Godwyn. Por lo tanto, se pone a darle rodillazos a Flame. Y aunque ésta aseguraba tener una resistencia interminable, simplemente ya no pudo soportar tremenda golpiza. Yo estoy lechuga como fresco. Pero incluso estando en deplorables condiciones, el tipo seguía insistiendo que se casara con ella. Scarlett le dice que deje de decir mamadas, así que lo toma del cuello y con toda su fuerza lo manda de regreso a su reino. Ahora sí que nadie los interrumpa. Ha llegado el momento que nuestra prota estaba esperando, darle su merecido a Godwyn. Pero como la rata asquerosa que es, le dice que el culpable de querer eliminarla fue su hijo. También le pide perdón por haber usado a Terenesa para romper su compromiso. Al escuchar esto, Scarlett se pregunta, ¿qué carajos está diciendo? ¿Cómo que esa trepadora está involucrada en esto? Y aquí Scarlett descubre un tremendo secreto. Si Godwyn hizo todo esto para joderle la vida a Scarlett, fue porque Terenesa lo obligó a hacerlo, ya que Terenesa no pertenece a este mundo. Pues aquí descubrimos una noticia que nadie vio venir, ya que Terenesa es una humana que ha reencarnado en este mundo. Fue transportada por la diosa desde otro mundo. Scarlett no entiende lo que acaba de decir este tipo. ¿Cómo que fue traída de otro mundo? Godwyn le responde que así es, y es ella quien está detrás de todo esto. Sin embargo, Scarlett le dice que no diga mamadas. Le gustaría entender lo que le está diciendo, pero la neta no entiende nada. Lo que sí entiende es que le va a dar la paliza de su vida. En un acto desesperado, con todo el poder que tiene Godwyn, le ofrece darle lo que ella quiera, pero esta le responde que lo que quiere es un saco de pelea con mirada aguda, nariz respingada y que esté panzón. Inmediatamente Godwyn piensa dónde podría conseguirlo. Hasta el pobre cae en cuenta que se está refiriendo a él y que lo usará como su saco de pelea. Debería comenzar a golpearlo de una buena vez.
Inmediatamente, Scarlett usa su habilidad de sobreaceleración, con la cual puede moverse rápidamente en milisegundos. Procede a darle una paliza a Godwin y se venga por cada crimen que hizo. Se venga por todos aquellos ciudadanos de los que se aprovechó, por cada peruano que ha maltratado, por haber jugado con la vida de Nanaka, por haber querido eliminarla y por último, por ninguna razón, simplemente porque le gusta dar putazos. Gracias por su cooperación. Tras haber acabado con Godwin, Scarlett quedó muy débil, que incluso su pelo comenzó a perder fuerza. Pero ¿eso qué importa? Lo bailado nadie se lo quita. Y cuando estaba por caer al piso, apareció Julius. Este la sostiene en sus brazos y utiliza su poder mágico para curarla. En ese momento aparecen los demás, quienes se muestran muy preocupados por nuestra protagonista. A todo esto, Sigurd pregunta por Godwin. Scarlett le dice que no tiene de qué preocuparse, ya que él le puso sus cachetadas y está en ese agujero. Sin embargo, al voltear descubren que Godwin ya no está en ese lugar. Justamente en ese momento, Godwin lo sorprende y con sus últimas fuerzas ataca a Scarlett. ¡Desgraciado! Sin embargo, Julius se interpone para protegerla, es él quien recibe el ataque y desafortunadamente el príncipe pierde la vida. Al ver esto, Scarlett se llena de furia y sin pensarlo comienza a golpear a Godwin, pero este simplemente se burla de ella, mencionando que aunque lo golpee no le pasará nada. Sin embargo, Scarlett descubre que Godwin posee un amuleto de la diosa Palmia que lo hace inmune a los golpes, así que se lo quita y ahora que ya no lo tiene, Scarlett procede a romperle los dientes a este cerdo en venganza por haberle arrebatado la vida a su amorcito. Y después de haberlo hecho pagar, Scarlett se despide de Julius, prometiendo que le pondrá sus tamales en el altar el Día de Muertos. No me mates todavía. ¿Cómo? Bueno, más o menos, porque gracias a los poderes curativos de Leonardo, lograron sanarlo antes de que el ataque fuera fatal, lograron encarcelar a Godwin y afortunadamente todo salió bien. Yo diría que demasiado bien, pues una vez la noticia de que la Dama Rabiosa había derrotado al corrupto Lord Godwin corrió como la pólvora en la ciudad y todos estaban felices de que la princesa le haya dado sus cachetadas a ese cerdo. Tal y como su hermano lo predijo, ya no es la Dama Rabiosa, ahora es la patriótica Dama de los Puños de Hierro. Debe ser alguien tan majestuosa que seguramente debe tener como mascota un elegante gato blanco o un astuto perro negro. Bien hecho, buen chico. Pero nada de eso, porque Scarlett se quedó con Rex como su mascota. Digo, pobre Rex, no tenía de otra. Cambiando de ambiente, nos dirigimos a los calabozos del reino, donde vemos a esta misteriosa mujer caminar por los pasillos, murmurando que ella solo quiere tener un final feliz, enamorarse de un príncipe guapo, superar juntos las adversidades hasta ser felices y ser la reina amada por todos. La mujer se dirige a la celda de Godwin, donde descubrimos que era la condenada de Terenesa. Esta le entrega un frasco con veneno y utiliza sus hechizos mágicos para manipularlo y hacer que se lo tome. Tras lograr su cometido, le desea que la bendición de la diosa Palmia lo acompañe. Después la traviesa se retira, mencionando que ahora debe enterarse de algo más importante. Ha llegado el momento de quitarle los reflectores. Malvada villana. Inmediatamente la noticia llega a los oídos de nuestros protagonistas, quienes se han enterado de que Godwin ha muerto. Saben que Terenesa fue quien incitó a Godwin a cometer esas fechorías, por lo tanto trataron de investigarla, pero no encontraron nada. Lo único que saben es que forma parte del culto de Palmia. Verán, en Payistán existen dos religiones, el culto de Palmia, quienes adoran a la diosa Palmia, la diosa del amor y de la belleza. En los últimos años ha ganado mucha fuerza, al punto de que fue declarada la religión oficial de Payistán. Por otro lado, existe la iglesia de Diana, la religión que existe desde la fundación de Payistán. Veneran a la diosa Diana y muchos creen que debería ser la religión oficial. Y hablando de esa religión, muy pronto será la fiesta de la iglesia de Diana, o sea que se viene pachanga, y eso significa que Scarlett tendrá mucho trabajo. Y hablando de Scarlett, Julius dirige su mirada al cielo para pensar en la princesa, mencionando que si tuviera a alguien como ella en su vida, jamás se aburriría, y quizás debería hacerla su prometida. Leonardo le pregunta de qué está hablando. ¿No se supone que ya se habían jurado que pasarían su vida juntos? Julius le responde que sí, pero no, pues al parecer una vez más Julius solo estaba jugando con Scarlett. Seguro pronto se hará el anuncio oficial. Y cuando eso ocurra... Ya quiero ver qué hará cuando sepa que fue un malentendido. Vemos que la condenada andaba paseando con su dragón como si nada, aunque en eso decide aterrizar, ya que ha recibido la visita de sus amigas, Envy y Rosalía. Estas se ponen a charlar de cosas de mujeres.
si ya lavaron los platos o si ya se pusieron uñas en las uñas. Aunque en eso Scarlett dice haber escuchado que han recibido ofertas de matrimonio, Envy le responde que ya rechazó todas, pues esos pretendientes no la querían. Ella quiere a alguien que la ame incondicionalmente, alguien tan especial que esté dispuesta a dar la vida por ella, y al escuchar esto, Scarlett no puede evitar recordar que Julius estuvo dispuesto a morir por ella. Y justamente en ese momento, Julius toca a su puerta. Solamente venía a ver cómo seguías. ¡Príncipe Julius! Tenemos que hablar. Debo decirte algo a solas. Este les menciona que hay algo que quiere hablar a solas con ella, por lo tanto los dos se dirigen a los jardines del reino, donde Julius le comenta lo sucedido con Godwin. Trató de investigar a esa chica, pero incluso Kyle, quien estaba perdidamente enamorado de ella, dijo no saber nada más de Terenesa, lo que significa que ese tonto también fue víctima de su hechizo. De momento no tiene más pistas, y su paradero sigue siendo un misterio, aunque como era de esperarse, Julius no perdería su oportunidad para molestarla, y le pregunta si acaso estaba esperando que le hablara de otra cosa. Ella le responde que si no tiene nada mejor que hacer, entonces que no abra la boca. A lo que Julius se percata de que su pelo aún no se ha recuperado. Su preocupación nace debido a que Scarlett es alguien muy importante para el reino, y sería un problema si algo le llegara a pasar. Pero Scarlett le responde lo mismo. Él es el futuro rey y tiene miedo de que algo le llegue a pasar. Por lo tanto le pide que no vuelva a arriesgar su vida como lo hizo aquella vez. Ni siquiera porque se trate de ella. O sea que está preocupada por él. Ante esto Julius le pregunta si puede cortar unas rosas. Scarlett le responde que sí. Mientras este las corta, le pregunta si recuerda el día que dieron el paseo por el mercado. Le cuenta que sus padres solían dar el mismo paseo cuando eran jóvenes. Le comenta que su padre siempre estuvo enamorado de ella, pero esta simplemente ignoraba todas sus propuestas. Y cuando estaba harta de él, recibió un regalo especial de parte de su padre que lo cambió todo. En vez de obsequiarle joyas costosas, con todo su amor le obsequió una corona de rosas. Y de la misma forma, Julius le entrega una corona de rosas a Scarlett. Escucha, Scarlett. Eres muy especial para mí. Mientras el viento sopla y el tiempo parece detenerse, Julius le menciona que su sola existencia llena su mundo de colores. Todo su mundo parecía aburrido, pero ella pintó su mundo de color y cuando menos lo esperaba, le robó el corazón. Por eso, quiere pedirle que esté a su lado para siempre. Estarías a mi lado para siempre. Esa ternura en tu mirada. Como mi más amado juguete. ¿Qué? ¡Hijo de la chingada! Pero una vez más Julius se pasa de lanza, pues se refería a que la quiere, pero la quiere como su juguete. Y una vez más se burla de ella, preguntando si acaso esperaba que la viera como un prospecto amoroso. Pero nada de eso. Como lo único que ha visto de ella es golpear a la gente, solo la ve como una criatura sobrenatural. Por lo que tras escuchar esto, Scarlett no se quedaría callada y le hará una petición a Julius. ¿Puedo mandar a volar de un puñetazo al príncipe idiota frente a mí? De repente cambiamos de escena, sin saber si Scarlett le dio sus buenos golpes a Julius. Aunque, conociendo a nuestra muchacha, estoy seguro de que le dio una buena tunda. Mientras observaba el anochecer desde su balcón, Scarlett lee una carta de la mismísima Santa, pidiéndole que se vieran muy pronto, a lo que nuestra protagonista jura que hará todo lo que esté en sus manos para proteger a esa chica. Yo te voy a proteger, Santa Diana. Nuestra muchacha piensa adelantarse a la peregrinación, por lo tanto se inventa la excusa de que quiere visitar unas aguas termales, pero la respuesta de Leo es un rotundo no. Leonardo todavía está decepcionado de que le haya mentido con la promesa que hicieron. Pensaba que su hermanita por fin sentaría cabeza, se convertiría en una damita y dejaría de agarrarse a golpes con los hombres. Es más, conociéndola, seguramente quiere ir a ese lugar para golpear a la santa. Scarlett le responde que ella jamás se atrevería a golpear a la santa, ¿no? ¿Cómo cree? Leonardo sabe que pase lo que pase, ella buscará la forma de hacer ese viaje, por lo tanto no le queda más que aceptar, pero será con una condición. Ya te habías tardado, Scarlett. Esa condición es que deberá ir acompañada de Julius. Nuestra prota no le queda más que aceptar
así que los dos se emprenden el camino. Aunque también es cierto que Julius quiere hablar de un tema muy serio con ella, pues desde lo que ocurrió con Godwin, los países vecinos han empezado a actuar bastante extraño. Aunque se hayan deshecho de los nobles corruptos, teme que puedan tener infiltrados en el castillo, por lo tanto deben actuar con bastante cautela. Es en eso cuando Julius le toma el rostro, y cuando Scarlett estaba esperando otro beso, Julius solo lo hace para dirigir su mirada a la ventana y mostrarle que ya habían llegado a su destino. Mira, parece que llegaremos pronto. Ahora conocemos el distrito eclesiástico, un lugar que se construyó como sede para el culto de Palmia y para los seguidores de la iglesia de Diana. Lo curioso es que este lugar es bastante ostentoso, y todavía más curioso es que quien impulsó esa construcción fue el sumo pontífice del culto de Palmia, Lord Sargon. Aunque realmente todos lo conocen como el sucio zorro arribista, ya que es bien conocido que antes de ser sumo pontífice fue un comerciante bastante corrupto. En eso se topan con la sorpresa de que las puertas del distrito están cerradas, algo bastante inusual, por lo que nuestros protagonistas piden una explicación. Es entonces cuando conocemos a Jarmou, uno de los inquisidores del culto de Palmia, el cual se ve que es un gordo corrupto igual que todos los demás. Por lo tanto, al verlo, Scarlett ya se estaba frotando las manos para darle una paliza a ese cerdo. Este les dice que expulsará a todo aquel hereje que pretenda perjudicar al culto de Palmia, o sea que no los va a dejar pasar. Esto saca de quicio a Julius, por lo que le dice a Scarlett que ya puede actuar. ¿Usó sus manos? Pues sí, güey, no mames. De un golpe, Scarlett derriba esa puerta enorme, y al verla se dan cuenta que se trata de esa mujer, la dama sangrienta, la dama de los puños de hierro, la dama rabiosa, la rompemadres 3000, Scarlett del Bandimion. Aún así, Jarmou dice no tenerle miedo e hizo frente a Scarlett, pero ella detiene su ataque en un instante y lo regresa contra él. A pesar de sufrir este fuerte golpe, el tipo está como si nada. Este le revela que aunque lo golpee 1000 veces, él seguirá de pie ya que cuenta con la bendición de la diosa Palmia. Y una vez más, ahí está ese amuleto. Pero si no pueden derrotarlo, entonces lo único que hace Scarlett es mandarlo a volar por los cielos. Esto hace que nuestra protagonista piense en una frase: si los golpeas, los cerdos también podrán volar. Según ella, significa que aunque algo te parezca imposible, si golpeas muy fuerte, conseguirás lo que quieres. Es una frase tan increíble que está segura de que se volverá legendaria y recorrerá todos los lugares del mundo. No, solo tú dirías algo así. En eso aparece este tipo llamado Paragas, acompañado de la Santa Orden de la Iglesia de Diana, los cuales están ahí para recibir a nuestros protagonistas. Este se disculpa por haber tardado, pero al parecer tenía una buena razón, pues les revela que los miembros del culto de Palmia han creado varios disturbios en el distrito. Scarlett deduce que con la peregrinación, la Iglesia de Diana ganará más seguidores, y eso molesta al culto de Palmia, por lo tanto quieren arruinarla. Aunque por otro lado, Julius piensa que quizás tengan un motivo más importante para arruinar la peregrinación. Pero pasando a mejores noticias, nuestros protagonistas se dirigen al palacio donde por fin conocemos a la Santa. Ella es Diana, quien se muere de la felicidad de volver a ver a Scarlett e inmediatamente se lanza a sus brazos. Y ahora nos explican en qué consiste la famosa peregrinación. Resulta que este es un ritual que tiene origen hace 300 años. Por aquel entonces, Palistán fue asedido por el rey demonio del continente demoníaco, y cuando parecía que el reino caería en manos de los demonios, en una de las aldeas, apareció una joven con el poder de exorcizar el mal. Esta joven se encargó de purificar a todos los demonios. Creó las llamadas Santas Gemas Purificadoras, colocó una de ellas en cada punto cardinal y levantó una barrera mágica que protegió a Palistán del ataque de los monstruos. Sin embargo, con el paso de los años, la joven murió, el efecto de las gemas se desvaneció y una vez más, el país estaba en peligro. Pero cuando nadie sabía qué hacer, de la nada apareció otra joven que también se llamaba Diana, la cual contaba con los mismos poderes que la primera. Ella purificó las gemas y restableció la barrera, salvando al reino del ataque de los monstruos. Por eso se creó una iglesia en honor a ambas heroínas, y desde entonces, cada vez que la barrera está a punto de romperse, milagrosamente aparece otra joven con el poder de exorcizar el mal, y a todas ellas se les concede el nombre de Santa Diana. Precisamente en este momento de la historia, la hermana de Scarlett es la elegida, aunque a ella le encantaría pasar toda la tarde jugando con Scarlett. No obstante, con un tono bastante serio, Julius le explica que la misión de la peregrinación es algo bastante serio, así que le pide que se lo tome con más seriedad.
Esto parece no ser del agrado de Diana, pues piensa que es un fastidio estar de pie durante todo el desfile, pero eso a Julius le vale un pepino, porque literalmente le dice que se aguante. Debe mostrar al pueblo que se encuentra bien de salud y mostrar su majestuosidad como la santa. De momento no cuenta con sus poderes, así que mínimo espera que sirva como adorno. En esto, Scarlett interrumpe y le pide que tenga un poco de tacto, pues esas palabras pusieron un poco triste a Diana. Al menos podría servir de adorno. Príncipe Julius. En eso, Diana se levanta de su asiento y pide que terminen la reunión, aunque antes de marcharse, le pide a Scarlett se quede esta noche a dormir con ella. Scarlett le responde que así lo hará, por lo tanto al caer la noche, Scarlett visita el cuarto de Diana, donde cumple su promesa, y le cuenta una hermosa historia. Una historia acerca de cómo molió a golpes a todos esos nobles asquerosos. Al escuchar esta grandiosa historia, Diana no podía evitar sentirse orgullosa de Scarlett, mencionando desear algún día llegar a ser como ella. En eso la sirvienta las interrumpe, ya es hora de que Diana duerma, lo que significa que le están diciendo a Scarlett que no estorbe. Por lo tanto, Scarlett decide marcharse. Sin embargo, Diana la detiene. Hay algo que quiere pedirle. Cuando la eligieron como la nueva santa, la bautizaron bajo el nombre de Diana. Al ser la elegida, ese era el nombre que debería llevar por el resto de su vida. No obstante, a ella le hubiera gustado tener otro nombre. Por tanto, le confiesa que en secreto su padre le puso el nombre de Sania. Pero cuando estaba por decirle algo más, las sirvientas volvieron a interrumpirlas. Sabe que no le queda mucho tiempo, por lo tanto Scarlett se retira. No obstante, captó el mensaje de Diana. Por esta razón, sin tener que decírselo, Scarlett se despide de ella con ese nombre secreto. Que tenga dulces sueños, señorita Sania. Llegó el día del desfile y todo está saliendo a la perfección. Bueno, más o menos, porque de la nada un fuerte estruendo estremeció la ciudad, provocando en instantes el caos de la gente. Nadie se explica qué está pasando. A pesar de esto, Scarlett se percata que los ataques vienen de la iglesia del culto de Palmia. Por lo tanto, sin dudarlo un segundo, se dirige ahí donde destroza la estatua de la diosa Palmia, toma prestada su lanza y se prepara para enfrentar a quienes quieran arruinar su peregrinación. Es hora de empezar mi propio festival. Y estará lleno de sangre. Eso es todo por hoy. Si quieren la continuación de este anime, no olviden suscribirse y dejar su precioso like. Nos vemos en el próximo video.